Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Contravía. Hoy estamos transmitiendo desde el Hotel BH, El Retiro, aquí en la ciudad de Bogotá. Y nos acompaña el profesor y académico Luis Jorge Garay. Luis Jorge, bienvenido a Contravía. Muchas gracias por invitarme a Contravía, que es una gran oportunidad. Contravía. Luis Jorge, hemos invitado al profesor Garay porque acaba de publicar junto con otro grupo de investigadores, junto con Eduardo Salcedo Albarán, a Isaac de León Beltrán y a Bernardo Guerrero, y con el apoyo de la Fundación Corporación Transparencia por Colombia. Corporación Transparencia y La Fundación Avina. La Fundación Avina, este estudio, un estudio que, si me corrige Luis Jorge si estoy mal, habla sobre las fronteras morales de Colombia y de los colombianos. El título es La reconfiguración cooptada del Estado, más allá de la concepción tradicional de captura económica del Estado. En síntesis, cómo el Estado colombiano ha venido siendo cooptado por poderes legales o ilegales para hacer o formular leyes que deberían estar orientadas al bien común, pero cómo se han reorientado para el beneficio y el lucro de pequeños grupos de la sociedad, bien sea ilegales o legales. ¿Es eso correcto, Luis Jorge? La explicación es quizá más sencilla, en lo siguiente. Captura, se supone que es alguien que está fuera del Estado y que por su poder captura al Estado para que tome decisiones, a funcionarios públicos, a administradores públicos e incluso a algunos de los poderes que configuran el Estado, ejecutivo, legislativo o judicial. En tanto que reconfiguración cooptada es un avance mucho más sistémico de estos actores legales o ilegales, o legales e ilegales, dentro de un programa, un proyecto mucho más de largo plazo, que es dentro del Estado poder contribuir a hacer una reconfiguración a favor especialmente de ciertos intereses y no necesariamente del interés colectivo. Entonces, con base en esa última respuesta, doctor Garay, yo concluyo de que llegamos al hoy. Voy a poner el ejemplo. 31, hasta el día de la grabación de hoy, 31 congresistas en la cárcel por sus vínculos con el proyecto paramilitar y 60 más en curso de ir a la cárcel. Antecedentes: el movimiento paramilitar o narcoparamilitar, el pacto de Realito, refundación del Estado. Esto se podría acomodar a lo que usted me acaba de decir, una agrupación ilegal que penetra el legislativo con fines de lucro ilegales, para beneficiarse. La parapolítica, digamos, es una etapa, un estadio avanzado de captura que lleva a la etapa de la reconfiguración cooptada. Esto tiene antecedentes. Para solo hablar de las últimas 3 décadas y media, 4 colombianas, el primer antecedente es de un actor ilegal de alta poder económico, incluso en un momento dado militar, como fue Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, que implicó una organización corporativa de, digamos, el narcotráfico. Buscó entrar al sistema político a través de la expresión más sencilla, que es entrar a través de elecciones populares al Congreso de la República, pero como individuo.
Del fútbol y en particular del Independiente Medellín, Pablo Escobar inició su campaña política en 1983 bajo el amparo del parlamentario Jairo Ortega. El acondicionamiento de canchas de fútbol con sus respectivas torres de iluminación en los barrios populares le representaron un fortín electoral considerable, que después concluyó en semillero de sicarios. Ya identificado como el jefe del cartel de Medellín, Escobar Gaviria recurrió a las cuotas de sus amigos para realizar la discutida obra social de Medellín sin tugurios, que muchos calificaron como caridad con uñas. En el recuerdo quedarán las reuniones políticas de Escobar con Alberto Santofimio y Jairo Ortega, cuando apenas incursionaba en la vida pública. Sus obras en Medellín, en la versión del Robin Hood moderno, cuando con dinero de narcotráfico construyó barrios enteros en la capital antioqueña. Aquí aparece al lado del padre Elías Lopera. En manifestaciones públicas, haciendo proselitismo, seguro de sus pasos y conquistando votos en sectores pobres de Medellín. Pero el sistema central político, y en cabeza especialmente en ese momento de un líder, pues buscó que esta inserción de la ilegalidad a través de procedimientos legales y legítimos al Congreso no debiera ser aceptada socialmente ni políticamente. Exacto, que quedara al descubierto. Si lo interpreto bien, profesor Garay, ese líder se llamaba Luis Carlos Galán, que hace un debate público contra la irrupción de dineros del narcotráfico en la política. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Ese entorno del cartel de Medellín, aquellos sectores industriales, arquitectos, aquellos sectores, por ejemplo, caballistas. Otra familia, la de los Ochoa, manejaba sus negocios desde Las Lomas, una enorme finca al sur de Medellín. Su compañía de aviación, pilotos ejecutivos, legalizaba los 55 aviones del cartel. El remate de la Loma en 1985, aparentemente en una feria. La foto es importante por lo siguiente. En la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Cheva Vázquez. En 1985, narcotraficante puro, ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Ya sus nombres eran conocidos por la opinión pública nacional, es más, eran más conocidos que Pablo Escobar, que adquirió renombre fue después. Y el otro que está ahí, pequeño, al otro extremo, riéndose con un narcotraficante, es Santiago Uribe Vélez. ¿Cómo es que aquí no hay un cuestionamiento? ¿Qué pasaba en esta familia para juntarse con narcotraficantes y sacar fotos en una época en donde todo el Estado colombiano, después de la muerte del ministro de Justicia Lara Bonilla, había declarado una persecución contra este tipo de personas? El florecimiento inicial de todas estas prácticas ilegales y de la cartelización, dado la etapa ya del narcotráfico en el país, me imagino inicialmente hubo actores que, digamos, sin una intencionalidad clara, tuvieran alguna connivencia con el narcotráfico y algunos sectores poderosos en términos políticos y económicos, en la medida en que hicieron explícita o implícitamente alguna negociación con dineros ilícitos, y que ya como práctica en algunos grupos muy localizados llevó a una aceptación en cierto círculo social de que pues ciertas prácticas de connivencia no eran rechazadas socialmente desde la cúpula. Y eso es un antecedente que la sociedad colombiana tiene que reflexionar. Es que me llama la atención porque si uno revisa el pacto de Ralito, era la refundación del Estado. Es lo que firman los congresistas. Cuando la gente habla, bueno, ¿y qué tan importante era haber ido a firmar un documento? No, en sí mismo no es importante, pues no es tan trascendental el documento de Ralito. Es lo que hay detrás. Es el proceso que da lugar a este proyecto, hasta ahora fallido, en esta instancia, de una refundación del Estado
a nivel regional, con un Estado con una concepción federal rural, pero que implica poderes territoriales muy acendrados, muy fuertes. Y para ello es un proyecto más avanzado. A diferencia de los dos anteriores, ya se entra, también dado el predominio militar territorial logrado y dado el gran impacto social perverso que había tenido, digamos, el gran poder de intimidación de la subversión, a una mayor, comillas, aceptación social en muchas regiones ante el imaginario social de que esto le proveía mayor seguridad. Cuarto, intervención de los representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la mesa. Señores Salvatore Mancuso, Ramón Izaza y Ernesto Báez. Muchas gracias, honorables congresistas. Evidentemente, esta refundación del Estado es porque todavía el Estado de Derecho no ha estado tan configurado, legitimado social, que hay los intentos de decir, bueno, podemos hacer un nuevo Estado, que es un Estado que tiene unos ciertos intereses, pero no es un Estado fruto de un proceso democrático moderno, sino de imposición de poderes. Contravía. Llegaron unas personas a pedirme un dinero donde yo estaba, 25 millones de pesos. Yo les dije que no los tenía. Y en el camino me cogieron, me levantaron a machete. Hoy vine a marchar a reclamar nuestros derechos que se nos están vulnerando, porque una persona, yo estoy calificado como discapacitado, pero ¿qué gano yo con tener las cosas aquí en papeles? Y que ninguna entidad se pronuncie a darme lo que yo necesito, o a cumplirme con los derechos al que vivo. No lo justifiques, haz lo justo. ¿Qué debemos hacer hoy como sociedad colombiana? Hoy que estamos viviendo, en mi opinión personal, la peor crisis de la historia del país, por encima, de lejos, a mi manera de ver, que del 8000. Cuando tenemos a 31, reitero, congresistas en la cárcel por sus vínculos con el paramilitarismo, 60 más investigados por la misma causa, entre ellos el primo del presidente Álvaro Uribe, donde fue cooptado los dineros de la salud pública en determinadas regiones, donde fueron cooptadas gobernaciones, alcaldías, en fin, donde buena parte del país fue cooptada por el fenómeno del paramilitarismo, del narcoparamilitarismo. Sin embargo, yo siento que la sociedad colombiana hoy no discute del tema, discute de otro demonio, de otro gran problema que son las FARC, pero hoy no estamos discutiendo de eso, ni la movilización del 6 de marzo, fue una movilización masiva de acompañamiento de un país que le duelen las víctimas del paramilitarismo. Y ante ese panorama y ante lo que yo creo que es una poca respuesta o sanción moral a eso, ¿cuál ve usted como solución? Y si estoy bien en el diagnóstico, obviamente. Como sociedad estamos en un vórtice que tenemos que aceptar, hombre, hay que reconocer que tenemos que fortalecer el Estado en todas sus instancias y reconocer que el Estado es el único que debe ser el imperio de la ley, el monopolio de la fuerza, el monopolio fiscal. Es un proceso social muy fuerte, muy difícil, que debe ser liderado desde la cúspide de los grupos y de las élites, digamos, del poder legal. Y entonces eso nos ha llevado a buen punto de la gente de decir, bueno, nos estamos liberando, o por lo menos detonando, neutralizando ese gran enemigo que han sido las FARC, pero no nos hemos concentrado en ver los otros enemigos de la sociedad. Y es un proceso que tenemos que dar muy, pero muy serio. Precisamente la revista Semana, la que está circulando en estos momentos, lanza una propuesta, se la lanza directamente al presidente Uribe, donde le dice que requiere superar la crisis de la parapolítica, requiere medidas mucho más fuertes de las que el presidente ha trazado. Una de ellas es la de la muerte política
de todos aquellos partidos y miembros o políticos que han sido o que están en este momento investigados o en la cárcel por sus vínculos con la parapolítica. Este es un camino para refundar, eso sí, el país que queremos de todos y todas. Tenemos la oportunidad, obviamente, ante el carácter tan estructural y sistémico de la crisis colombiana, que no es solo de estos años, sino que se ha venido, como hemos hablado, consolidando, complejizando y entrando más al corazón de la sociedad. Pues obviamente tenemos que ir avanzando de una manera mucho más estratégica en cómo ir haciendo una transformación social. ¿Cómo? Entonces, a mi juicio, muy modesto, obviamente, tenemos que arrancar, primero tenemos que reconocer, y esa es una labor que es clara, es que dadas las falencias de nuestra sociedad democrática, el poder de la ilegalidad del narcotráfico es una causa estructural fundacional a nuestras crisis de la contemporánea. Entonces, el tema del narcotráfico es un tema que tenemos como sociedad colombiana. Infortunadamente, a nivel internacional no hay el ambiente, pero es claro que tenemos que buscar e ir avanzando hacia una promoción de una legalización regulada internacional del tráfico de drogas ilícitas. Fortalecer la institución judicial en el país es clara, y creo que hay que seguir dejando que la justicia opere hasta sus últimas consecuencias, en el caso de la política. Obviamente se está creando una jurisprudencia que tiene debilidades en el mismo proceso, porque en el proceso de la parapolítica no se puede seguir los mismos hilos rectores tradicionales de la justicia, de la prueba y del juicio, sino que también en la aplicación de la justicia, y eso es para entender más la legitimación moral y social, entran en juicio otros elementos que hacen el actuar de la Alta Corte Suprema de una manera que no corresponde tradicionalmente a los hechos juzgados. Y eso es un tema muy importante porque estamos creando jurisprudencia, en lo poco que yo entiendo en lo jurídico. Pero en el legislativo, no podemos dejar de lado el legislativo porque es uno de los órganos fundamentales de la democracia. Entonces no podemos dar el caso juzgado fácilmente, porque lo que tenemos que construir es condiciones para que el nuevo legislativo, ojalá, tenga la pureza y la limpieza debidas para que sí sea representativo democráticamente en la sociedad. Entonces no se puede suspender el juicio por esas razones. Pero en la justicia, en tercer lugar, también hay unas fallas. Tenemos que ir avanzando progresivamente en una reforma de la justicia que nos siga garantizando lo que hasta ahora se ha logrado a nivel central en la justicia, es que haya habido por lo menos una institucionalidad que haya funcionado, que tiene fallas, que hay que mejorar, entre otras, porque con la Constitución del 91 se creó unas relaciones entre lo político y lo judicial que en un régimen político no tan avanzado democráticamente puede resultar pernicioso, que es esta manera como se nombran las cortes. La elección del fiscal, por poner un ejemplo. La elección del fiscal o la elección de magistrados del Consejo de la Judicatura, etcétera, que ha involucrado a las altas cortes de la justicia en procesos de la política. Y eso resulta pernicioso no porque eso en sí mismo sea ilegal o ilegítimo, no, sino que dentro de este manejo de círculo de favores, que ni siquiera es ilegal, también haya posibilidades de afectar la autonomía y la independencia del órgano judicial. En cuarto lugar, pues evidentemente tenemos que fortalecer la institucionalidad militar del Estado, pero que en este fortalecimiento institucional un hilo de los rectores no solo su eficacia y eficiencia, sino también la observancia de los derechos fundamentales y de la preservación de una institucionalidad democrática en el país. Y este es un órgano del poder ejecutivo, del Estado, que es fundamental robustecer porque determina en buena medida el curso de las relaciones sociales, especialmente en las regiones donde mayor conflicto hay. Hay una propuesta hoy de semana y Luis Jorge Garay hace otra propuesta para salir de esta crisis. Pues yo no me atrevería a tener, digamos, esa influencia,
pero yo creo que sí tenemos que pensar que tenemos que tener un cuidado muy serio en debilitar la institucionalidad democrática que tenemos. Aquella que tenemos hay que fortalecerla, mejorarla, pero siempre con una objetividad o con un objetivo claro que es la democracia. Tenemos que participar en lo público, públicamente, en este proceso. Sorprende que sectores tan decisivos en la sociedad ni siquiera han hecho en las últimas semanas, al menos que yo conozca, ningún pronunciamiento sobre el tema. ¿Como la Iglesia? Por ejemplo, la Iglesia. Uno esperaría de la Iglesia un papel mucho más determinante. Lo sé que lo hacen a nivel individual, lo sé, pero también, digamos, gremios productores, etcétera. Tenemos que ir consolidando, no la idea solo de un acuerdo nacional, tenemos que ir consolidando la construcción de una red social por 3 principios que a mí me parecen claves. 1, la democracia. 2, el fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Y 3, hay algo que me parece fundamental en esto. Colombia ha vivido un proceso de conflicto interno, de guerra, de la ilegalidad, del narcotráfico, que ha producido un gran número de víctimas en el país. El número de víctimas en el país directos va más o menos al 12 o 15% de la población colombiana, al menos. Y para poder avanzar a la democracia, o sea, la construcción de una sociedad en paz, que en paz no solo es el silencio de las armas. Sí. Nosotros, dado que ya estamos con el 10-12% de la población víctima directa del proceso que hemos vivido, tenemos que aceptar como hilo conductor a que tiene que haber verdad, justicia y reparación de vida, porque por más de que pudiéramos tener éxito en la construcción de la institucionalidad, la reconstrucción, no es posible construir una sociedad decente donde el 12%, nosotros, el resto de la sociedad, no somos, ni el Estado, somos capaces de restituirle los derechos y repararle integralmente. Usted me lleva a lo que van a ser las últimas preguntas de mi programa, de nuestro programa, que ya me informan que estamos llegando al final, que precisamente era, primero, las víctimas. Frente a este proceso, frente a esta hecatombe, las víctimas de este proceso de justicia y paz pueden esperar reparación, pueden esperar justicia, así como van las cosas. Pues yo lo digo de esta manera. Nosotros como sociedad y Estado tenemos que garantizar que haya justicia y reparación. Eso es inamovible, innegociable, si queremos construir una sociedad moderna, democrática, con visos de la construcción de una ciudadanía democrática y como una de las condiciones de erradicación de raíces que promuevan violencias y discordia en el interior de la sociedad. Quiero hacerle, para terminar, 3 preguntas, Luis Jorge. La primera, usted lo ha dicho, se está truncando, gracias a la Corte, este proceso de cooptación del Estado por parte de del proyecto ilegal del paramilitarismo. Se han truncado otros proyectos en la década de los 80 y en la década de los 90, pero eso hoy está generando un vacío de poder, de poderes que se quieren lanzar precisamente a reconstruir o a cooptar ese Estado desde la ilegalidad. ¿Cómo ve el futuro cercano? En medio, digamos, de los grandes poderes armados en el país, de diferentes procedencias, pueda llevar a algunos de los hechos o episodios de violencia que hemos vivido en las últimas décadas, con sus particularidades y sobre todo para impedir de alguna manera avanzar en este proceso de esclarecimiento de la verdad y de entendimiento de los procesos. Es decir, puede llevar a derramamiento de sangre, a crímenes, magnicidios. Y ahí es cuando uno siente y requiere que el Estado, el gobierno, que los otros órganos del poder del Estado
y que nosotros como sociedad tengamos un acuerdo para ir avanzando en la construcción de esta democracia y que en el fondo, digamos, la legalidad tiene que imperar y buscar los cauces para la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad que tenemos. Por lo tanto, debemos estar más unidos, la multiplicidad de diversos sectores que, aunque tengamos intereses particulares, privilegiamos el interés colectivo, que es avanzar a una sociedad decente, democrática, en medio de las contradicciones. La segunda pregunta, rápidamente, doctor Garay. Para fortalecer esa democracia, para fortalecer esos elementos que usted nos acaba de nombrar, ¿es válido un tercer periodo del presidente Uribe? Yo creo que este es uno de los temas que está en la agenda y debe estar en la agenda dentro de este proyecto colectivo de fortalecimiento de la institucionalidad, porque pues independiente aún de la crisis actual que vivimos, siempre ha habido una discusión muy seria en unas democracias y estados con algunas fallas determinantes estructurales. La continuidad de la reelección tiene impactos perversos sobre la institucionalidad y sobre la democracia misma. Obviamente, en medio de esta crisis tenemos que amplios sectores de la sociedad discutir el gran impacto que podría tener la reelección o no reelección. ¿Es importante recobrar la memoria, doctor Garay, como país, como nación? La memoria histórica, sin memoria histórica no se construyen las sociedades. Y la sociedad colombiana, uno de sus grandes falencias, yo creo, dentro de toda esta problemática de lo moral, de la ética pública, es que precisamente tenemos muchas evidencias de episodios históricos, pero no tenemos una verdadera memoria histórica. Y sin memoria histórica nunca habrá verdadera reconciliación, no habrá verdaderamente la construcción colectiva y no habrá verdaderamente un fortalecimiento de la moral pública. Bueno, Luis Jorge, te quiero dar las gracias por estar en Contravía, por seguir en Contravía, y a ustedes también por acompañarnos, y también especialmente quiero darle los agradecimientos al Hotel BH El Retiro, aquí al norte de Bogotá. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Contravía.